Hoy desde Total Learning, preparándonos porque a las 21 vamos a conversar con Fernando Urdani sobre negociación. Adelantábamos algo recién en diferentes redes contándoles que íbamos a conversar, pero además contándoles qué es la negociación para Fernando Urdanis. Y entonces, buen momento para empezar a presentarnos. ¿Quién Vamos, es vamos. Fernando Urdanis? Bueno, yo soy una persona que se dedicó a las negociaciones, me dedico a las negociaciones hace más de 20 años. Ujú. Realicé un curso de negociación en la Universidad de Harvard hace muchos años y desde ahí fui creciendo en este tema y la verdad que soy un apasionado de las relaciones humanas. Creo que ahí viene el tema de las Ujú. negociaciones, el apasionamiento por las relaciones humanas. Nosotros hemos tenido la posibilidad de compartir en varios países, Mucho tiempo. hoteles, salones, clases, aviones, muchas idas y vueltas Sí, sí. donde íbamos por diferentes temas a dictar, pero siempre era un placer compartir con Fernando. Y a partir de que decís, la negociación siempre es con personas y lo que te apasiona es la comunicación con las personas. Entonces, Sí. comencemos a hablar de negociación. Contanos. Bueno, primero que nada, lo que no te dije recién, que después con el correr del tiempo en mi actividad profesional me especialicé en las negociaciones internacionales, ¿no? Si tratar con gente de otras culturas. Por eso aplico este concepto que te dije, en que lo más importante es conocer primero a la persona. Cuando uno conoce a la persona, conoce con quién tiene que negociar, conoce cómo es el perfil, cómo manejarse con esos perfiles, porque no hay magia. No, la gente cree que, ay, me dicen, Fernando, dame 4 pasos para negociar bien. Le digo, prepárate y prepárate. Digamos, ¿no? Tiene que ver con eso. Más que si comenzamos porque debo conocer a la otra persona, obviamente el Totalmente. primer paso es conocernos, el conocerme En- a mí mismo para Mira, poder negociar. yo empiezo siempre en los talleres con un test muy bueno que se llama ¿Cómo aprenderte a conocer a vos mismo y cómo aprender a conocer a quien tenés a tu lado, ya sea tu pareja, tu cliente, tu proveedor, un colega, con quien tengas que negociar? Es muy bueno y justamente esto que vos decís, Gustavo, es decir, aprendés a conocerte porque si yo te preguntara a vos y le preguntara a todos los demás, ¿cuánto se conocen a ustedes mismos? ¿Hasta dónde es posible que lleguen? Seguramente no habría una respuesta exacta. Nadie sabe hasta dónde No. puede llegar. ¿Cuál es el límite que tenemos cada uno de nosotros a la hora de negociar o llegar a un acuerdo o resolver un conflicto? ¿Por qué no? Entonces, es muy importante empezar, en estos talleres lo vemos mucho, a conocerse a uno mismo. Y la verdad que la gente se sorprende porque es un test muy pequeño, muy breve, media hora, y yo le hago una evolución a ellos sin conocerlos y claramente les puedo decir, mira, vos sos bueno para esto, o tenés esta habilidad, y la gente se queda sorprendida por decir con qué poquito uno puede, con qué poquitas herramientas uno puede realmente conocerse a uno y conocer con quién vas a negociar, ¿no? Entonces, yo vengo a un curso con vos, me das este test, me lo Sí, llevo a mi casa, le hago a sí. mis parientes, a los que viven conmigo, y más o menos me conozco. Ahora Sí, me voy a sentar a negociar con una persona y ni siquiera empecemos por lo internacional. no, no, Estoy no, no. escritorio de medio con un cliente y le digo, discúlpeme caballero, me dijo don Fernando que antes me tiene que llenar este test para ver si nos conocemos. No, Bueno, ¿qué eso voy a sería lo utilizar? ideal, pero cosa que en la realidad no va a pasar nunca, no va a pasar No. nunca. No, no, no. Pero después hay otra herramienta, que es la segunda Ajá. parte del taller, donde vos simplemente con hablar con otra persona, claramente esto a ver, lo que vos me estás diciendo me lo dicen todos. Esto está buenísimo cuando hacemos con la pareja, con un amigo, con un colega, pero Claro. cuando tengo un cliente, un proveedor, alguien a quien no conozco, bueno, la otra herramienta es cuando te tenés que sentar y no conoces con quién te vas a sentar a negociar, vos claramente podés detectar cómo es su perfil. Y de acuerdo al perfil que tiene, es cómo tenés que negociar. Esa es una herramienta que también se da en el taller de negociación que estamos preparando y es muy importante. Yo la tengo muy asimilada porque hace muchos años que la aplico y siempre digo que como si uno tuviera una cruz acá en la cabeza, ¿no es cierto?, en la frente, no tiene que ver con la religión, pero tiene una cruz y cada cuadrante representa
un tipo de personalidad distinta, ¿no es cierto? Entonces, de Entonces, estamos acuerdo, partiendo de la base que son 4 tipos de personas las sí, que puedo tener ahí adelante. Bien, son a cuatro, ver, son cuatro, son cuatro. Si te querés, te los menciono. Tenemos los a ver. analíticos, los promotores, Ujú, los controladores ujú. y los facilitadores. Perfecto, Sí, alto ahí, ahí. para. Entonces le pregunto a quien está escuchando esto que estamos hablando acá, de estos 4 nombres que estamos diciendo y que va a volver a repetir Fernando, ¿dónde te sentís más identificado? Obviamente que lleva un estudio y que nos vamos a permitir hacer un test sobre esto, pero dentro de estos 4 nombres, ¿te sentís analítico? ¿Qué otros, sigamos? Bueno, El el primero segundo, el facilitador. Después viene el facilitador. promotor, facilitador. El Ajá, facilitador, ¿qué es lo que hace? Pero a bueno, ver. lo que nadie sabe es que yo te enseño a ubicarte en cada cuadrante, ¿no es cierto? Porque no solamente poner características, sino que yo te enseño a ubicarte en cada cuadrante y te doy las características de esa persona, de ese cuadrante, y claramente la gente dice, ah, yo soy esto, yo soy lo otro. Empiezan con eso, es decir, a sentirse identificado. No es una explicación psicológica, sino es más bien una bajada a tierra. Le digo, bueno, el facilitador hace esto, 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 esto. Y la gente dice, ah, sí, yo, porque eso lo hago yo. Bueno, es muy lindo, muy interesante. Y lo mejor de todo, Gustavo, primero el facilitador, después viene el promotor, que es el que promueve. El facilitador es el que facilita la gestión, es el ejecutor, una persona extremadamente práctica, ¿no es cierto?, que recibe una orden y la lleva adelante. El promotor es el que promueve, el que genera, el que lidera, el líder de un equipo comercial, el líder de un equipo de Gestiona venta, la el líder gente. de una empresa. Y después Ujú. vienen los cuadrantes un poquito más racionales, que es el controlador. Sí. El controlador, que como su nombre lo indica, quiere tener todo bajo control. Y después viene el analítico, que es el tímido, el más retraído, pero el que analiza absolutamente todo y que demora en tomar las decisiones. Entonces cuando le dicen, Ujú. no, pero yo no soy así, todos somos un poquito de todos. El tema es cuál es el cuadrante que prevalece en cada uno, ¿ok? Exacto. Esa es la ¿Cuál clave. predomina en cada uno? No hay duda que esa cruz está hecha así en la cabeza y que hay 2 que están más atrás, que son las que explicaste primero y que tienen que ver más con lo emocional, y los otros últimos que están adelante que tienen que ver con la racionalidad. Yo estoy Exactamente. sentado frente a alguien, le saqué más o menos la ficha, yo puedo aprender en un curso de primera, de vista, de simples palabras, de verlo cómo se sienta, cómo gesticula, cómo saluda. ¿Puedo descubrir algunas características de esos cuadrantes? Bueno, digamos, la negociación gestual o los gestos son sumamente importantes porque delatan una personalidad. El analítico no es una persona que vaya a mover los brazos, que vaya a ser muy explícito, sino más bien es más retraído. El promotor es esta persona que levanta la voz, ¿no es cierto?, y mueve los brazos y parece que estuviera pegándole al aire, ¿no es cierto? Por eso, depende de la emoción y depende de la razón. El controlador y el analítico son personas más quietas, mucho más calladas, que lo que van a hacer es más escuchar que hablar. Por otro lado, los cuadrantes emocionales, que son los de arriba, el facilitador y el promotor son los que expresan, son extrovertidos, ¿no es cierto? Siempre los vas a escuchar, son los que levantan la voz, siempre te vas a dar cuenta que hay un promotor, un analítico en una fiesta, porque son los que gritan, los que llaman la atención, los que les gusta bailar. O sea, es muy fácil. A ver, por supuesto que lleva mucho tiempo, yo llevo mucho tiempo en esto y lo puedo reconocer, pero en un taller nuestro, claramente, del primer taller, podrías reconocer cuál es el perfil de la persona con la cual está sentado para negociar, claramente. Y una vez que yo más o menos descubrí que yo he indagado un poquito más en algunos datos que además sé que nos van a aportar mucha más posibilidad de negociación, yo puedo aprender en un taller herramientas para persuadir a la otra persona, para buscar por dónde, para encontrar el momento del cierre. ¿Todo eso tiene que ver con un taller de negociación? Sí, 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 que, a ver, claramente. A ver, cuando vos primero sabés en qué cuadrante estás, sabés cómo sos, cuáles son tus límites, y conocés con esta herramienta que acabamos de mencionar, con quién estás sentado, digamos, lo que vemos es, bueno, cómo tenés que tratar con esa persona. Ok, tenés un promotor, tenés un Gustavo Álvarez, por ejemplo, que es un promotor, a simple vista sos un promotor. Bueno, ¿cómo lidiar con un Sí, promotor?
O sea, eso se da. Ese es el pasito, ¿no es cierto? Esa es la técnica de decir, bueno, ok, una persona que es impaciente, ¿cómo tenés que negociar con una persona impaciente? Tenés que gritarle, tenés que demorar, o sea, tenés que escuchar, bueno, un poquito de eso se trata el taller, ¿no es cierto? De dar ese tipo de técnicas para tratar con personas. Insisto, si uno no aprende a tratar con seres humanos, no hay negociación posible. Claro, sí, sí, totalmente. Porque es eso. Yo puedo saberme el speech de venta y uno cree que eso es negociación. Yo puedo tener el mejor brochure, yo puedo tener el mejor producto a la Tener el venta, mejor pero la producto. negociación son las Gustavo, vos sos un personas. especialista en venta, vos te has dado muchos talleres y conozco tu experiencia en esas cosas. Digamos, podés ser el mejor vendedor y tener el mejor producto, pero si no llegás a la persona con las herramientas adecuadas, no hay forma. Si no tenés empatía con la otra persona, es como la química, ¿no? Cuando uno Ujú. tiene química con alguien, se acerca, cuando no hay química, uno se aleja. Lo mismo pasa en la negociación. Pasa lo mismo, porque son personas claramente con eso, ¿no? Bien, me encantó porque es un flor de punto de partida. Y contame en un taller de negociación, ¿qué más seguimos viendo? Bueno, lo mejor de todo no es el inicio, que es muy bueno, muy divertido, porque todo el mundo habla y se ríe, vos sos así, vos sos así, está bueno, sino que después el cierre, por supuesto, yo digamos, he preparado, a lo largo del tiempo he preparado lo que llama una guía de negociación. Es decir, yo te voy a Ujú. enseñar, te voy a dar una guía de pasos, que todo el mundo quiere, dame los pasos, bueno, te preparo los Claro. pasos para que puedas aplicar en una negociación habitual. Y dependiendo de los tiempos, por supuesto, la cantidad de gente que haya en los talleres, hacemos que cada uno traiga un caso, que lo posible que no sea personal, nada familiar así muy comprometedor, pero que alguien traiga un caso con un cliente, con un proveedor, y se aplica esta guía y lo analizamos en público para que todo el mundo sepa, digamos, cómo se puede llegar a resolver esa negociación. Es muy lindo el taller, Está muy termina bueno. y empieza con el análisis, sigue con la herramienta de la cruz, que se llama la personalidad negociadora, y después terminamos con la guía de negociación, que es aplicar todas las herramientas que vemos en un caso real que traigan los mismos participantes. Yo no impongo ningún caso, sino al contrario. Tiene que traer a alguien a una negociación y ahí empiezan, no, sí, pues yo estoy negociando un aumento salarial, una mejora acá y en la casa y comprar, bueno, todo lo que cada uno tenga lo podemos analizar. Es muy Claro, interesante. porque bueno recordar esto que nos estás planteando ahora. Yo lo estaba llevando para el lado de la venta específicamente, pero no, cuando hablamos de negociación, viene desde un pedido de No, aumento, de un cambio de espacio de trabajo, hasta un divorcio, una separación, o al revés. pero El enganchar, vamos a algo más claro, simple. La negociación es sí, ir con tu pareja, che, ¿a qué restaurante vamos? ¿O qué película vamos a ir a ver? ¿O a dónde nos vamos de vacaciones? Todo es una negociación. Por supuesto, son claro, distintos niveles y yo entiendo. La venta es lo más apasionante. Y ahí viene la pregunta que yo le hago a los participantes. ¿Todo el mundo puede ser vendedor? Viste que hoy todos quieren ser vendedores porque el vendedor es el único que trae recursos en la empresa, es el que genera sí, ingresos. Entonces todo el mundo quiere ser vendedor porque las comisiones son altísimas. Y la verdad es que no. sí. No todo el mundo puede ser vendedor. Tenés que tener esa pasta o tenés que tener esa habilidad para poder serlo. Bueno, de eso también tratamos en este taller que es muy, muy lindo, muy completo, ¿no? Bien, vos dijiste en algún momento también negociación internacional, y Sí, supongo que tiene que ver con la cultura, con las diferencias de la sí, cultura, sí, con total. cómo me acerco a una cultura. Yo decía recién, nos conocimos viajando por el Caribe y por Centroamérica, países sí, centroamericanos, claro, donde uno imaginaría que tienen incluso la misma forma de hablar, sí, solo hablan español, sí, pero pero no. totalmente distinto Que tiene otras a nuestro. palabras, otro acento. Mira, Gustavo, respondiendo un poquito a lo tuyo, existen dos tipos de cultura, el alto contexto y el bajo contexto. Las culturas de alto contexto son, por ejemplo, las culturas asiáticas y las culturas árabes. Es decir, ¿qué significa el alto contexto? Que todos los aspectos culturales, los saludos, el protocolo, los regalos, la comida, la vestimenta, etcétera, es mucho
es muy importante y a veces mucho más que el producto que se va a negociar. Entender esa parte es más importante que el producto que se va a negociar. Nosotros, los latinoamericanos, centroamericanos, los americanos, los europeos, ¿no es cierto? Venimos de una cultura de bajo contexto, donde todo lo cultural está, pero no es relevante. Por ejemplo, si yo me junto con vos o con un panameño que hemos conocido mucho, me junto, le doy la mano, hola, ¿cómo va? Y nos ponemos a hablar de negocio. Bueno, eso con un chino no pasa. No puede pasar. Con los chinos tenés que pensar, con los japoneses, con los árabes, digo, en general, tenés que pensar en la tarjeta, cómo le doy el regalo, cómo le hago el envoltorio, que el color rojo, que el pin, que la corbata, que cómo me siento. Entonces, digo, por eso quería distinguir el alto contexto, donde uno se tiene que involucrar mucho con la cultura, del bajo contexto, que somos nosotros, donde no nos involucramos tanto con la cultura a la hora de hacer negocios, ¿no? Mirá qué cantidad de datos podemos aprender en un taller de negociación. Y es bueno saberlo, estamos haciendo este live junto con Fernando y aquí en Total Learning porque vamos a lanzar un taller de negociación desde esta plataforma Total Learning que se va a abrir próximamente a mediados de agosto, fines de agosto. Estamos abriendo un taller de negociación. Vamos a aprender a hacer todo esto que nos dijo Fernando, nos vamos a divertir al principio conociéndonos y conociendo a nuestros negociadores, pero después de eso vamos a trabajar un caso específico donde nos podamos posicionar cada uno de nosotros para ver pasos diferentes que nos lleven a cerrar una buena negociación. Fernando, agradecidísimo de esta aparición por acá, de este live. Seguramente vamos a hacer otro más cercano a la fecha de lanzamiento del taller, pero para mí agradecidísimo de cómo nos abriste los ojos en esto. Mira, el agradecido soy yo. Ojalá que muchos de los participantes de acá se puedan sumar a estos talleres que vamos a dar en Total Learning, donde estamos vos y yo y un montón de gente. Por esto digo, de que me dedico al tema de negociaciones el año 96, ¿o cierto? A partir de uno ha ido perfeccionándose con muchas capacitaciones, cursos y cosas. Claro, yo no la verdad es que no es de un día para el otro, ¿no? Nadie sabe, nace sabiendo, sino que hay que prepararse. Entonces, con todo gusto, compartir esta experiencia. Que decíamos, el conocer la otra cultura, cuando decíamos íbamos a negociar con centroamericanos, con panameños, el hablar idiomas diferentes, también nos permite conocer otras culturas para ver cómo, más allá de que éstas sean de bajo perfil, el empezar a... Es todo un trabajo de preparación para poder dictar un taller. Mira, te tengo un solo ejemplo cortito y ya terminamos como ustedes quieran. Acabo de llegar de China, hace un mes estuve en China, ¿no es cierto? Y la preparación del viaje lleva un determinado tiempo, pero la preparación cultural de todo lo que hay que llevar, de las cosas, los regalos, los detalles que hay que tener para hacer negocio con los chinos, te lleva mucho más tiempo que preparar que el viaje en sí. Entonces digo, eso es sumamente importante. Hoy la globalización hace que, a ver, tengamos que negociar con nuestro jefe que está acá en Mendoza, que hable, pero tenemos que ir a Buenos Aires, tenemos que ir a Chile, tenemos que ir a Perú, a Panamá, y ya somos internacional. El mundo está globalizado, entonces ya la internacionalización es permanente en nuestras vidas. Viene un cliente de repente de otro lado que te escribe un mail, bueno, entonces por eso es tan importante todo lo que vimos y también el tema de la negociación intercultural. Ojalá nos veamos pronto. Sí, porque está bueno esto último que aclarás porque abre un poco más el panorama para importadores, exportadores, que hoy claro, no es nada... Yo trabajo con exportadores, y mi trabajo profesional es con exportadores. Exactamente, por eso lo resaltaba y porque ahora hay algunos beneficios que permiten importar de manera diferente y cuando uno va a cerrar trato, cosas tan simples como dijiste en algún país asiático como el regalo, el color rojo, el moño, claro. Es regalar, pero no solamente el regalo. Gustavo, no solamente el regalo, ¿qué regalar y qué no regalar? Lo peor es no regalar, ¿qué es lo que no tenés que regalar? Digamos, por ejemplo, digo, si viene un asiático, ¿vos qué vas a hacer? ¿Le querés regalar un cuchillo hecho todo acá, bien de los gauchos, bien argentino? No, porque el cuchillo en la cultura asiática se interpreta como uno que quiere cortar la relación.
Fíjate vos de Ajá. ese detalle, ¿no es cierto? ¿Y qué otra cosa no tenés que regalar? Un reloj. ¿Por qué? Porque el reloj marca el tiempo y las relaciones con la cultura de alto contexto son atemporales. Uno comienza hoy pero no sabe cuándo se terminan. Entonces el tiempo lo que hace es encauzarlas, encaminarlas, ¿no? Por eso no se regala. Fíjate vos ese detalle, bueno, que si no lo sabes, puedes pasar un momento, no digo un mal momento, pero un momento distinto y que se puede evitar, seguro, se puede evitar. Sí, Preparándose, y se puede quizás evitar. no entender qué pasó, que la otra persona no me Claro, volvió a llamar. Sí, y mira, lo traigo a un ejemplo muy simple en un apartamento que hemos compartido en Panamá, ah, claro, donde sí, estaba una señora que nos cuidaba el sí, apartamento y que la conocíamos porque tenía nuestra cultura, y un claro. día alguien de otro lugar me dijo, ¿podés creer que me hizo un sándwich con los panes de la punta del pan lactal? Y para nosotros eso es nada del otro mundo, pero Nada, para ellos era un punto de respeto, claro. era un problema. Entonces, eso tenés que saberlo, tenés que conocerlo, Ujú. si tenés que hacer una negociación, digamos, internacional. Por eso es tan importante la preparación, tanto a nivel local como a nivel internacional. Mientras más Sí, preparados, digamos, más nos preparemos para una negociación, mejor nos puede ir. Nadie te garantiza el éxito, ni yo ni nadie, no, pero por lo menos si uno se prepara, decir, bueno, menos posibilidades de fracaso voy a tener. Así que los invito a exactamente. todos, ojalá se puedan sumar. Yo ya me estoy inscribiendo en el curso, esto es la plataforma Total Learning, el tema es negociación e incluye negociación internacional, Bien, empieza en agosto y ha sido un placer, Fernando, bien. recibirte en esta plataforma. Nos vamos a volver a encontrar Sí, seguramente cómo no. más adelante. Muchas gracias, Un Héctor placer. Rolando Santoni, un abrazo, un gran amigo y colega nuestro también, de Ah, compartir sí, muchos momentos. Un gran amigo. Gracias, un placer Gustavo, también, gracias a Fernando. todos. Y bueno, espero verlos pronto. Nos vemos. Un abrazo. Chau, chau.